¿Te has preguntado alguna vez si la figura de Jesús de Nazaret, que ha inspirado la fe de millones, tiene un ancla firme en la historia real? Más allá de las páginas de la Biblia, la arqueología y la investigación nos ofrecen hallazgos tan palpables como inscripciones en piedra, ciudades olvidadas y objetos cotidianos que nos permiten vislumbrar el mundo en el que Él vivió. En este video emprenderemos un viaje a través de 10 descubrimientos fascinantes que respaldan la existencia y el legado de Jesús, sumergiéndonos en el pasado y abriendo una puerta entre la fe y la evidencia. Si creías conocer a Jesús solo por las Escrituras, prepárate para asombrarte con pruebas que conectan los relatos bíblicos con lugares, personas y hechos históricos. Comencemos. Nos sumergimos en las arenas del tiempo para examinar vestigios arqueológicos y evidencias históricas que nos permiten vislumbrar la existencia de uno de los personajes más influyentes de la historia, Jesús de Nazaret. A través de distintos hallazgos, desde inscripciones en piedra hasta estructuras milenarias, comprenderemos mejor su importancia y el impacto que su presencia y enseñanzas dejaron en el mundo. El primero de estos descubrimientos es la piedra de Pilato, un hallazgo que tuvo lugar en 1961 en la antigua Cesarea Marítima, la capital de la provincia romana de Judea. Esta piedra contiene una inscripción que identifica a Poncio Pilato como gobernador de Judea, un funcionario histórico mencionado en los Evangelios y en otras fuentes. De este modo, la piedra de Pilato, exhibida hoy en el Museo de Israel en Jerusalén, brinda una prueba tangible de la época y el contexto en que vivió Jesús, corroborando la presencia de figuras y eventos descritos en el Nuevo Testamento, como el juicio ante Pilato que culminó en la crucifixión, Mateo 27:2, Juan 19:1-16. Más allá de los evangelios, autores antiguos también aluden a Pilato, y al combinar fuentes literarias con evidencia arqueológica, los estudiosos refuerzan la historicidad de los relatos bíblicos y la credibilidad de la existencia de Jesús. Otro de los tesoros arqueológicos es el estanque de Siloé, en la ciudad de David en Jerusalén. Este gran depósito de agua, con su diseño elaborado, escalones y columnatas, es mencionado en el Evangelio de Juan como el lugar donde Jesús realizó un milagro, sanando a un hombre ciego de nacimiento al indicarle que se lavara en sus aguas, Juan 9:1-11. El estanque, redescubierto en 2004 durante excavaciones arqueológicas, no solo respalda el entorno histórico descrito por el texto bíblico, sino que conecta la fe con un espacio real. Su importancia radica en que muestra la coherencia entre la narrativa bíblica y los lugares que pueden ser visitados y estudiados hoy en día. Estos hallazgos, y otros que analizaremos más adelante, no solo fortalecen la dimensión histórica de Jesús, sino que impulsan a reflexionar sobre la forma en que la fe se entrelaza con la evidencia empírica. Si personajes y espacios mencionados en los evangelios se confirman con materiales arqueológicos, ¿no cobra el mensaje de Jesús una fuerza renovada en el corazón de quienes dudan y en la mente de quienes buscan la verdad? El estanque de Siloé, ubicado en la ciudad de David en Jerusalén, data del período del Segundo Templo, el mismo tiempo histórico en el que Jesús llevó a cabo su ministerio. Esta coincidencia temporal aporta un contexto invaluable para entender su vida, así como las costumbres culturales y religiosas de la época. El estanque, más que una fuente de agua, formaba parte central de la vida social y ritual de la comunidad judía, convirtiéndose en un lugar no solo para la obtención de agua, sino también para la purificación y las reuniones comunitarias. Antes de su destrucción por los romanos en el año 70 después de Cristo, el estanque de Siloé
había sido un centro neurálgico de la experiencia cotidiana en Jerusalén. Su redescubrimiento arqueológico no solo reafirma la autenticidad del relato bíblico, como el milagro que Jesús realizó allí, descrito en Juan 9, 1 a 11, sino que también enriquece la comprensión de la historia y la cultura judías del período del Segundo Templo. La tercera evidencia es el Osario de Santiago, un hallazgo que podría ser de enorme relevancia histórica y teológica. Un osario es un contenedor donde se depositaban los huesos de un difunto una vez transcurrido el tiempo necesario para la descomposición de los tejidos, práctica común en aquella época para optimizar el espacio funerario. El Osario de Santiago, descubierto en 2002, posee una inscripción aramea que podría indicar su pertenencia a Santiago, hermano de Jesús y figura clave en la iglesia primitiva. Si las rigurosas pruebas paleográficas de datación y análisis científico confirman su autenticidad, tendríamos una de las referencias más antiguas a Jesús fuera de los textos bíblicos, reforzando la historicidad de su familia y el círculo íntimo de apóstoles. Santiago, mencionado entre los 12 apóstoles, testigo de momentos cruciales de la vida de Jesús, formó parte de su círculo cercano junto a Pedro y Juan, presenciando eventos como la transfiguración y la agonía en el huerto de Getsemaní. Mateo 17, 1 a 9, Marcos 14, 32 a 42. ¿No resulta impactante pensar que, con este objeto, podríamos estar ante una evidencia física vinculada directamente con la familia terrenal de Jesús, potenciando así la credibilidad histórica de los relatos evangélicos y la solidez de nuestra fe? Tras haber considerado el Osario de Santiago, objeto que podría reforzar la identidad histórica de los primeros seguidores de Jesús, nos encontramos ahora con la historia de Santiago mismo, un apóstol que comprendió, a través de las enseñanzas del Maestro, que en el reino de Dios la grandeza se mide por el servicio. Mateo 20, 26, 28. Santiago, conocido como el primer apóstol en dar su vida por la fe, Hechos 12, 1 a 2, dejó un legado que influyó en la expansión temprana del cristianismo. Su martirio refleja la realidad de quienes, en el círculo más cercano a Jesús, enfrentaron peligro y persecución con el corazón firme en la esperanza de la resurrección. La cuarta evidencia es el sudario de Turín, una tela de lino que ha sido venerada por muchos como el lienzo que envolvió el cuerpo de Cristo tras la crucifixión. Marcos 15, 46. Mide alrededor de 4,4 metros de largo y 1,1 metros de ancho, y en ella se observa la imagen de un hombre que presenta señales coherentes con la muerte por crucifixión. Desde su primera mención documentada en el siglo XIV, el sudario ha sido motivo de intensos debates. Mientras algunos análisis de radiocarbono sugieren una data medieval, otros investigadores cuestionan la validez de dichos resultados, señalando factores de contaminación o errores en la muestra analizada. El enigma se profundiza con la característica de ser un negativo fotográfico impreso en la tela, algo que desconcierta a la ciencia. Aunque no exista un consenso definitivo, las similitudes entre las marcas del sudario y las heridas descritas en los evangelios, así como su comparación con otras reliquias, mantienen abierto el misterio y la fascinación en torno a esta pieza, impulsando a muchos a preguntarse si realmente porta el testimonio silencioso del sacrificio del Mesías. La quinta evidencia es el llamado Barco de Galilea, encontrado en 1986 a orillas del mar de Galilea, cerca del kibutz Ginosar. Esta embarcación pesquera, de aproximadamente 8,2 metros de largo y 2,3 metros de ancho, data del siglo I después de Cristo, según las pruebas de radiocarbono, situándola
en la época en que Jesús predicaba y enseñaba en esa región, Mateo 4, 18, 22. La construcción del barco, con maderas locales y cedro del Líbano, coincide con el tipo de embarcaciones utilizadas en aquellos días para la pesca y el transporte. Podría perfectamente ser del estilo de las que empleaban Jesús y sus discípulos, quienes navegaban esas aguas, como cuando el Señor calmó la tormenta, Mateo 8, 23, 27. El hallazgo del barco de Galilea brinda una ventana a la vida cotidiana del mundo que conoció Jesús, recordando que el Evangelio no floreció en un vacío, sino en escenarios reales y concretos. Así, el barco de Galilea, el sudario de Turín, el osario de Santiago, el estanque de Siloé y la piedra de Pilato, entre otras evidencias, dibujan un cuadro histórico que se entrelaza con la fe. Mientras los arqueólogos y los estudiosos continúan explorando, analizando y debatiendo la autenticidad de cada hallazgo, las escrituras se ven respaldadas por contextos tangibles que nos llevan a reflexionar sobre la persona y el mensaje de Jesús. Si cada nuevo descubrimiento nos sumerge más profundamente en la realidad histórica del Evangelio, ¿no vale la pena detenernos y preguntarnos qué significado tienen sus enseñanzas para nuestra vida actual? La región de Galilea, con su herencia histórica y religiosa, sigue revelando secretos que nos acercan a la vida cotidiana de la época de Jesús. El barco descubierto cerca del kibutz Ginosar es un ejemplo extraordinario. Tras su hallazgo, fue sometido a cuidadosos procesos de conservación para estabilizar la madera y protegerla de la degradación. Arqueólogos, ingenieros, historiadores y científicos de materiales han colaborado para entender este barco en su totalidad, investigando sus técnicas de construcción, la forma en que se empleaba para la pesca y las condiciones del mar de Galilea en el siglo I después de Cristo. Algunas recreaciones prácticas han permitido comprender con mayor profundidad las estrategias pesqueras que habrían utilizado Jesús y sus discípulos, dándole un marco aún más tangible a las escenas narradas en los Evangelios, Lucas 5, 1 a 11. Hoy en día, el barco de Galilea se exhibe en el Museo Yigal Allon, atrayendo a peregrinos y curiosos deseosos de conocer el escenario histórico del ministerio del Maestro. La sexta evidencia son los clavos de crucifixión, hallazgos que han sido analizados con rigor científico para determinar su composición, su estado de corrosión y las técnicas de forja usadas en su manufactura. Estos clavos, encontrados en contextos arqueológicos vinculados a la época y región de la crucifixión de Jesús, proporcionan datos sobre la crucifixión romana, práctica brutal empleada para castigar a criminales y enemigos del imperio. Juan 19, 16, 18. Si bien no existe certeza absoluta de que estos clavos hayan sido utilizados exactamente en la crucifixión de Jesús, su similitud con la descripción de los métodos romanos, su procedencia geográfica, el tipo de metal empleado y la técnica de forja manual consolidan el trasfondo histórico descrito en los Evangelios. Estos fragmentos de hierro retorcidos y corroídos nos recuerdan el sufrimiento real infligido durante tales ejecuciones, y su existencia tangible contrasta con la imagen a veces idealizada del pasado. El simple hecho de que los investigadores puedan estudiar composiciones químicas, aleaciones metálicas y marcas de martillo en estos clavos sugiere que los relatos bíblicos se enmarcan en una historia sangrienta y concreta. La séptima evidencia nos lleva al camino de Emaús, mencionado en el Nuevo Testamento como el escenario de un encuentro transformador entre Jesús resucitado y dos de sus discípulos, Lucas 24, 13 a 35. La ubicación exacta de Emaús ha sido debatida por estudiosos y se han propuesto varias posibilidades.
¿No es fascinante cómo la arqueología y la búsqueda de estas localizaciones históricas nos invita a una reflexión más profunda, reconociendo que la fe surge en un contexto real, con personas y lugares determinados? Si la arqueología continúa desenterrando pruebas y artefactos que encajan con el relato bíblico, ¿no deberíamos preguntarnos qué impacto tiene esto en nuestra manera de percibir la historia sagrada? ¿Y qué implicaciones tiene para la certeza y el vigor de nuestra fe actual? Los hallazgos arqueológicos y las reflexiones históricas que hemos considerado no solo iluminan el contexto en el que Jesús vivió, sino también las experiencias de quienes lo siguieron, amaron y comprendieron gradualmente su identidad divina. El camino de Emaús, Lucas 24:13-35, es un ejemplo conmovedor. Dos discípulos, abatidos tras la muerte de su maestro, conversan con un desconocido durante el trayecto, sin reconocer que es el mismo Jesús resucitado quien camina a su lado. Solo al compartir el pan, sus ojos se abren, entendiendo que la presencia del Señor no se ha desvanecido con la crucifixión, sino que ahora vive entre ellos de formas nuevas, misteriosas, llenas de esperanza. Esta historia enseña que incluso en momentos de confusión y desaliento, Cristo se hace presente, renovando la fe de los creyentes, sosteniéndolos en su caminar y recordándoles que no transitan solos. A través de los siglos, esta narrativa ha inspirado a cristianos de toda tradición, recordándoles que la fe florece en comunidad, en la mesa compartida y en el reconocimiento de Cristo en el prójimo. La octava evidencia que nos ancla a la realidad histórica de Jesús son los evangelios del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escritos en distintas épocas y lugares, nos ofrecen perspectivas singulares sobre la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús. Mateo señala el cumplimiento de las profecías antiguo-testamentarias. Marcos resalta el dinamismo de la misión del Señor. Lucas aporta un relato detallado y humano, y Juan penetra en la hondura espiritual y divina del Hijo de Dios. Aunque se redactaron décadas después de los eventos que narran, los evangelios recogen tradiciones orales y escritas de los primeros testigos, asegurando así su cercanía a los sucesos originales. Investigaciones académicas, comparaciones de manuscritos antiguos, críticas textuales y análisis históricos sostienen que, en esencia, los evangelios son fiables, no solo teológicamente, sino también como fuentes primarias del cristianismo naciente. Esta conexión entre fe e historia fortalece la credibilidad de la figura de Jesús, ofreciendo a creyentes y estudiosos un puente entre las páginas del Nuevo Testamento y el mundo real en que Jesús enseñó y sanó. Juan 20:30-31. Si la arqueología y la investigación han ayudado a revelar aspectos del entorno de Jesús, sus discípulos y la fidelidad de los textos bíblicos, ¿cómo respondemos ante esta evidencia que estrecha la brecha entre el pasado y el presente? Si estos testimonios históricos refuerzan la realidad del Mesías encarnado, ¿no deberíamos dejar que su mensaje transforme también nuestras vidas hoy, devolviéndonos la esperanza en medio del cansancio, la duda o la rutina? A lo largo de los evangelios, a pesar de su diversidad de enfoques y énfasis, se mantiene una notable coherencia en los eventos centrales de la vida de Jesús: su nacimiento en Belén, el ministerio en Galilea y Judea, la crucifixión bajo el mando de Poncio Pilato y la posterior resurrección. Aunque las fuentes no cristianas de la misma época que mencionan a Jesús son escasas, historiadores como Flavio Josefo y Tácito hacen referencia a él y al incipiente movimiento cristiano, respaldando así la veracidad de su existencia. Además, los evangelios describen un entorno social, político y religioso coherente con el contexto histórico del Mediterráneo oriental del siglo I después de Cristo.
situando a Jesús en un marco verificable y dando mayor solidez a la tradición cristiana temprana. La novena evidencia viene de Magdala, un próspero pueblo de pescadores en la región de Galilea. Las excavaciones allí han revelado una sinagoga del siglo I después de Cristo, mosaicos, calles pavimentadas, mercados, baños rituales y un complejo sistema de suministro de agua, reflejando una comunidad multicultural. Considerada por algunos como el lugar de origen de María Magdalena, esta ciudad ha sido revitalizada en la actualidad como un centro de peregrinación y estudio. Si bien no se puede afirmar con absoluta certeza la conexión directa con la discípula de Jesús, la sinagoga y las evidencias arqueológicas nos permiten imaginar con más nitidez el tipo de entorno en el que el Maestro predicó. Magdala se convierte así en otra ventana a la Galilea del periodo del Segundo Templo, ofreciéndonos detalles sobre la sociedad judía que presenció la enseñanza del Mesías. Lucas 8, 1 a 3. La 10ª evidencia es el sello de Belén, una pieza que confirma la existencia y relevancia económica y social de esta ciudad en la antigüedad. Hallada en Jerusalén, su presencia, junto a cerámica del mismo periodo, sugiere un intercambio comercial entre Belén y la capital de Judea. La mención de Belén en las Escrituras, Miqueas 5:2, Mateo 2:1, adquiere mayor peso histórico a la luz de hallazgos como este, que demuestran que la ciudad no era un simple producto de la imaginación, sino un centro urbano con su propia importancia religiosa, política y económica. En conjunto, todos estos hallazgos, la piedra de Pilato, el estanque de Siloé, el osario de Santiago, el sudario de Turín, el barco de Galilea, los clavos de crucifixión, las referencias a Emaús, la confiabilidad de los evangelios, las excavaciones en Magdala y el sello de Belén, no solo confirman el trasfondo histórico en el que ocurrió la vida de Jesús, sino que también conectan la fe con la tierra firme de la realidad arqueológica. Aunque muchas preguntas persisten, la interacción entre la investigación, la arqueología y las escrituras nos permite apreciar a Jesús no como un mito, sino como una figura histórica que vivió en una época y lugar concretos. Ante estas evidencias, ¿cómo respondemos? ¿Permitiremos que la dimensión histórica de la fe nos lleve a redescubrir el poder transformador de su mensaje o seguiremos viendo la palabra como algo distante de nuestras experiencias cotidianas? La elección está ante nosotros, mientras la historia y la fe continúan entrelazándose. El sello de Belén no solo apoya los relatos bíblicos que ubican el nacimiento de Jesús en esta ciudad, sino que confirma su relevancia histórica y cultural en la región. Su hallazgo es un eslabón más que une la narrativa religiosa con la realidad arqueológica, pues evidencia la existencia de una ciudad próspera y con relaciones comerciales activas, reforzando así la autenticidad de la historia que sitúa allí el inicio de la vida terrenal del Mesías. Miqueas 5:2, Mateo 2:1. Belén, hasta el día de hoy, es un destino que convoca a peregrinos, turistas e investigadores, recordando que la fe, la cultura y la historia no son realidades aisladas, sino hebras entrelazadas que dan forma a nuestra comprensión del pasado. Cada hallazgo aporta una pieza al gran mosaico que sitúa a Jesús en un tiempo, un lugar y una cultura específicos, alejándolo de la noción de mito para situarlo firmemente en el ámbito de la historia tangible. Si estos descubrimientos despiertan nuestro interés, si la historia y la fe caminan juntas para ampliar nuestra perspectiva, no deberíamos responder con apertura, curiosidad y búsqueda sincera de la verdad.
Más allá de las disputas, estos tesoros arqueológicos nos recuerdan que el mensaje de Jesús no surge en el vacío, sino que se arraiga en la tierra, la gente y las tradiciones de un mundo real. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos gustaría que en la caja de comentarios compartas una oración, tu versículo favorito, una alabanza a Dios o un mensaje de bendición para aquellos que, al igual que tú, necesitan un mensaje de aliento. También puedes echarle un vistazo a la caja de comentarios. Tal vez leas algo que te inspire y te ayude a seguir adelante. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.